Muy buenas a todos los seguidores de Latin Juris. Me presento, quien les habla desde Paraguay, el abogado Matías Garcete. Actualmente ejerzo como defensor público penal en la ciudad de Asunción de la República del Paraguay. Dentro de mi currículum poseo un máster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional de Asunción, también de la República del Paraguay. Pues bien, al tiempo de saludar a cada uno de ustedes, los seguidores de Latin Juris, y también al tiempo de agradecer a los organizadores de tan noble y loable impulso que le dan a este tipo de eventos, estos círculos de conferencias virtuales, que es sumamente importante en el ámbito jurídico. Es sumamente importante en atención a que así también llegamos un poco a las legislaciones comparadas, conocemos un poco de los demás países y del sistema jurídico de tales países. Pues bien, en este tiempo que me toca disertar, que tenemos un breve y límite de tiempo, además tenemos también la posibilidad de realizar las consultas que le estaré evacuando en su momento. El tema en cuestión es un tema sumamente debatido en varios países, también en nuestra legislación paraguaya no está exento de ello, que es la mala praxis médica y su responsabilidad y los alcances de la responsabilidad penal. Es un tema sumamente fascinante y cada vez está en mayor auge. ¿Por qué lo digo? Porque comúnmente la cuestión médica, el obrar de los médicos está al borde de lo delicado, porque sabemos que podría conllevar resultados para la persona en su salud, integridad física, vida misma. Es siempre importante, cuando vamos a destacar un punto en cuestión, hacer los enlaces históricos a los efectos de entender del por qué estamos ante esta circunstancia, por qué vamos a hablar del tema de mala praxis. Y no es para nada nuevo. Tenemos que otorgarle un pilar de estudio a través de lo que se denominan las lex artis. Ya los romanos lo denominaban lex artis a aquellas artes exquisitas, es decir, a la más exquisita de las artes, que era denominada a la medicina, debido a que el perfeccionamiento de la misma no era inmediata, sino se llevaba a cabo o se obtenía a través de un tiempo determinado y a través de todas las optimización de las técnicas que se podrían realizar y obtener a lo largo de la historia. Entonces de ahí viene esa, por decirlo, el arte exquisito en la medicina. En los tribunales comúnmente escuchamos a la lex artis ad hoc, tomando en consideración a las cuestiones que tienen o dan de alcance al sistema jurídico y lo comprendido con la actuación de un personal de blanco, como lo denominamos aquí en Paraguay, comúnmente también denominados como galenos, a los médicos y o auxiliares que llevan a cabo actuaciones en un momento dado, ya sea un tratamiento o una cirugía. ¿Qué es lo que ocurre en este sistema? ¿Por qué ingresa al sistema jurídico? Todo implica desde la participación de esa persona, ser humano, en su cualidad especial de accionante como médico, que implica efectivamente que lleve a cabo ciertos protocolos de procedimientos. Esos protocolos de procedimientos deben ser instaurados claramente por un sistema de control. En el caso de la República del Paraguay es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social el encargado del control al sistema sanitario, al alcance del control
de todo tipo de lo que implique la medicina. Entonces, de esa práctica de protocolo resulta muy útil y sumamente importante al alcance jurídico, porque sabemos que en el sistema jurídico todo lo que se acusa debe ser probado a través de elementos suficientes de valor. En esto tenemos una generalidad en lo que respecta al derecho penal propiamente, ya sea de la parte general, de la dogmática penal y la parte procesal. Entonces, tomando en consideración estos instrumentos que serán valiosos en un eventual juicio a ser valorados, para entender un poco los alcances de los protocolos y todo lo que conllevó o lo que realizó el médico dentro de su actuar. La Constitución Nacional de la República del Paraguay, que tuvo una reforma en el año 1992, la última que actualmente se encuentra vigente, es una constitución, le denominamos garantista, y dentro de su artículo cuarto establece fundamentalmente para todos los seres, los miembros de la sociedad, del Estado, de la nación paraguaya, el derecho a la vida. Sabemos ese derecho de vida inherente, inalienable, intransferible, es una protección ideal para la persona, tanto en su vida misma y el alcance a la integridad física, es decir, a la salud del mismo, así también como al honor y a la reputación del mismo con respecto a su bien protegido vida. La persona es el fundamento y la causa del derecho. Si no existiese persona, evidentemente no existiría derecho que lo proteja. Como van de la mano, como regla general, sabemos que en el ejercicio de la profesión del derecho existen bienes jurídicos protegidos a través de normativas legales. Ello es conocido como un principio de legalidad. En nuestro sistema penal paraguayo, nuestro Código Penal paraguayo, que data o tiene instaurado a través data de 1997 y está instaurado por la ley 1160/97, en su artículo primero establece el principio de legalidad en el famoso aforismo del nullum crimen, nullum pena, sin ley stricta et previa. Entonces, si tenemos los números clausus dentro del Código Penal en su parte especial, evidentemente tendrá repercusión sancionatoria por la conducta desplegada. De eso no tenemos mayores implicancias porque todos los sistemas lo tienen. Es un sistema universal, el derecho penal. La responsabilidad penal del médico y auxiliares, sean enfermeros, no se trata de la capacidad o talento del profesional, sino de las garantías que podrían generar para evitar imprudencias, negligencias, impericias para con el paciente. De ahí deviene un poco el alcance de la responsabilidad penal. ¿Por qué hay responsabilidad penal de los médicos si lo que hacen es salvar vidas? Perfecto, apoyo categóricamente, son profesionales sumamente importantes en la sociedad. Ahora, lo que implica la responsabilidad es el control para evitar que los responsables de esa protección ideal de la vida, que son los médicos, busquen los alcances de hechos como imprudencias, como ya dije, negligencias o impericias. El paciente que ha sufrido un daño en su salud como consecuencia del actuar del médico puede dirigirse en el sistema penal paraguayo en dos fueros. Puede accionar como demanda en el fuero civil por medio de una indemnización de daños y perjuicios causados por la acción del personal de blanco del galeno, y puede ir al fuero penal para buscar la responsabilidad del mismo y buscar ya una sanción por el principio de legalidad, ya sea una condena
propiamente dicha, por la realización de algún tipo legal desplegado. Que eso se va a ir construyendo. ¿Por qué lo digo? Porque en el sistema penal paraguayo no existe un tipo propiamente que establezca el médico que realizase tal cuestión y con ello perjudicar la salud o realizase una muerte dolosa o culposa tendrá una sanción de pena privativa de libertad a tantos años. No, el sistema penal paraguayo no lo tiene, pero existen otros tipos legales dentro de los números clausos del sistema penal paraguayo, y con ello el jurista, es decir, el juez competente lo va construyendo. En este caso, en el sistema penal paraguayo, nosotros tenemos las etapas pertinentes, lo puede resolver el juez penal de garantías, que es el responsable hasta la etapa intermedia. Pasada la etapa intermedia, una elevación juicio oral y público, tenemos ya un tribunal de sentencia que debe juzgar dentro de un juicio oral y público del sistema acusatorio adversarial, y su estudio posteriormente dentro de la sana crítica racional y principio de logicía. Entonces existen tipos legales que se pueden construir a través de la acción impartida realizada por parte de los médicos. Pero también, independientemente de ello, el Código Penal paraguayo, en el artículo 123 de la ley 1160/97, también sanciona un tipo legal denominado el tratamiento médico sin consentimiento. Es decir, ¿qué conlleva ello? Ya no implica el resultado del daño a la salud o la muerte, la desprotección a la vida, sino aquí lo que se sanciona ya es que se ha desvirtuado la libertad de la persona, la libertad de discernir, la libertad de comportarse, de poder elegir, de realizar o elegir tal procedimiento, tal tratamiento, tal operación. Entonces está penado el tratamiento médico sin consentimiento. Señores, ¿qué es mala praxis? Mala praxis, entonces, podemos resumirlo como el resultado que deviene de la conducta del médico y auxiliares del mismo por las consecuencias de imprudencias, negligencias, impericias o por no acatar los ordenamientos del deber de cuidado que están reglados dentro de ciertos puntos de deberes de ese profesional de blanco. ¿Qué pasa aquí cuando hacemos un análisis rápido? Lo primero que vemos es el resultado, ya sea una lesión física, psicológica dentro del paciente o la pérdida de la vida. Es lo primero que observamos, es decir, el resultado lo vamos a tener ahí en primer plano, pero sabemos, como conocedores del derecho, estudiosos del derecho penal, que no todo resultado implica la responsabilidad evidente efectiva de a quien se acusa. Es por ello que hay que cuidar las actuaciones y las normativas reglamentadas, lo que había comentado al principio. Si el médico tratante comprende o realiza conforme a lo establecido, evidentemente tendrá un resguardo sumamente importante en su actuar, porque existen resultados fortuitos. Sabemos, no todo cuerpo humano es igual, no todo organismo es igual. Entonces, de ahí viene un poco la lógica en estos son, por ejemplo, son cirugías de meros trámites, le llaman aquí, pero podría acarrear una responsabilidad, es decir, una responsabilidad o no, pero podría también tener un resultado. Generalmente, en el sistema paraguayo, en el sistema penal paraguayo, la acción ejercida por la vía penal tiene mayor celeridad que por la vía civil. Y los expertos en litigio en este foro tienen en cuenta de que el proceso penal precede a la acción civil, independientemente de que si se logra una sentencia condenatoria o no, posteriormente rige la existencia innegable de la cuestión civil. Pero, como sabemos,
sustenta con mayor fuerza la aplicación de una sanción condenatoria que ha probado la tipicidad, la antijuricidad, la reprochabilidad y la punibilidad, ha llegado a una sanción, con más fuerza va al sistema civil. ¿Qué sucede con lo que hablamos siempre o lo que determinamos como la culpa? El tema es que estos tipos de hechos, y comúnmente siempre los veterinarios dicen, aquí existen hechos culposos. No sabemos, no podemos determinar hasta tanto los elementos de prueba hablen en realidad. Existen sanciones, es decir, existen resoluciones judiciales donde se han sancionado a médicos por hechos punibles dolosos. Es decir, por ejemplo, la lesión grave, nosotros lo tenemos instaurado en el artículo 112 de la ley penal paraguaya. Existen condenas. Entonces, implica mucho las circunstancias de las actuaciones y el despliegue de la conducta. Es allí lo fundamental del estudio de la tipicidad objetiva, al efecto de saber que la conducta que fue desplegada por el médico fue de acción u omisión, que de ello conllevó una relación causal y que efectivamente de esa relación causal deviene un resultado. Posteriormente ya será estudiado la tipicidad subjetiva y ahí es donde entra un poco el punto de discusión. La culpa dentro de la mala praxis, como ya le he indicado, es comúnmente más estudiada. ¿Por qué? Porque sabemos que el dolo directo, el de primer grado, el que más se sitúa, digamos, en el sistema penal, tiene la relevancia del famoso saber y querer, es decir, implica el aspecto volitivo y el aspecto cognitivo. Entonces deviene una cierta máxima de experiencia al decir, pero el médico nunca va a querer matar ni dañar la salud de un paciente. Entonces, en ese sentido, se estudia el elemento, o sea, subjetivo, el tipo subjetivo culpa. Pero cuidado, porque existen sanciones condenatorias por dolo eventual. Y ahí es donde entramos un poco en una línea muy fina en la dogmática pura. Ya varios estudiosos han plasmado sus teorías, sus tesis. Hace poco también he presentado un artículo al respecto de la distinción y delimitación entre el dolo eventual y la culpa consciente o imprudencia con representación. Con la culpa inconsciente no existirá mayores problemas, porque si el médico realizó un acto imprudente por una cuestión ajena a su voluntad, ya la autodeterminación in corpore, esa es la culpa inconsciente, o sea, no podría ameritarse una responsabilidad directa a la misma. Ahora, la culpa consciente sí trae consigo la variable de que tanto como el dolo eventual no existe el aspecto volitivo, es decir, no quiere el autor realización del hecho, pero en el dolo eventual existe el aspecto cognitivo, también en la culpa consciente. Ahora, la diferencia es que en el dolo eventual el autor le da igual la realización del hecho, y en la culpa consciente existe una particularidad: cree poder lograr sin que llegue el resultado. Es decir, el sujeto activo realiza una acción considerando en que esa acción podrá no llevar a cabo el resultado a través de su impericia, por decir así. En ese contexto de culpa es importante que distingan, señores, en lo que respecta a los tres tipos de culpa principales que se podrían estudiar en la implicancia del ordenamiento jurídico con respecto a la mala praxis. La culpa denominada también imprudencia, que es una conducta, un aspecto conductual positivo, y que se da en los casos en el que el galeno, el médico, se excede en la prestación del deber de cuidado, se excede en la prestación de los protocolos indicados por el tratamiento, y que por ese exceso acarrea un resultado con fines trágicos para el paciente al fin y al cabo. El otro punto es la negligencia. La negligencia es una conducta negativa
o también conocida como conducta omisiva. Es decir, la negligencia se caracteriza por ser contraria a las normas establecidas, a las pautas que están preestablecidas para los médicos y o auxiliares de personal de blanco. Es el abandono total de todo tipo de pautas de tratamiento. Luego está la impericia. La impericia deviene del latín peritia, es decir, que refiere a sabiduría, práctica, experiencia. Aquí es donde ocurre una particularidad, porque en Paraguay uno después de 6 años de carrera, 6 años de estudio, termina con el título de médico clínico. Posteriormente realiza sus especializaciones. ¿Qué sucedería si un clínico cree tener la certeza de conocer y ser parte de una cirugía cardiovascular? ¿Sí? Es decir, la especialización de la cardiología, sin haber tenido la especialización, pensando que habiendo sido un excelente alumno y habiendo logrado una excelente nota en su momento en esa materia, podría lograr sin mayores problemas una cirugía sin riesgos. Entonces existe una impericia de parte del sujeto en el ámbito de su conocimiento. Ahora, un cuarto punto que no se debe desmeritar es la inobservancia de los reglamentos normativos aplicables al caso. A mi criterio, esto ya implica o ya ingresa dentro de los elementos de la negligencia, porque apartarse de esos reglamentos es justamente una acción negligente. ¿Y quién realiza ese control de estas actuaciones culposas o de la inobservancia de los reglamentos normativos? Existirá siempre órganos instaurados por el aspecto punitivo, es decir, el órgano punitivo del Estado es el que debe procurar para que existan órganos de control a los reglamentos, a las particularidades de protocolos, decretos reglamentarios que deben ser aplicados. Como les dije, en Paraguay está el Ministerio de Salud y Bienestar Social. En el sistema penal sabemos que siempre se deben estudiar también a los sujetos propiamente dentro de un hecho en sí. Los agentes involucrados en la salud le tenemos principalmente a los médicos y auxiliares de blanco como activos, sujetos activos, y los sujetos pasivos del paciente. Lo que implicaría en este caso que queda a cargo ya la judicatura interviniente de discernir la participación de cada uno. ¿A qué voy? A que dentro del sistema existen organismos requirentes. En nuestro caso tenemos al Ministerio Público como órgano requirente en los hechos de acción penal pública. Y posteriormente tenemos al juzgador, quien tiene la jurisdicción, para resolver la implicancia o no de la responsabilidad sobre la intervención de las variables de causalidad en ese aspecto. En la mala praxis, los agentes intervinientes son los responsables por el daño ocasionado. Es evidente si es que se prueba realmente de que de la acción devino el resultado y que ese resultado, o sea, esa acción se condujo conforme a un grado de imprudencia, negligencia o impericia, evidentemente tendrá un resultado, una conducta responsable, reprochable, y podrá ser por la vía, como les dije, fuero civil o fuero penal, distintamente. ¿Cuál es la variable en el tema de los sujetos? Un hecho muy discutido a la fecha, que en el ámbito civil la responsabilidad podría surgir a las personas con responsabilidad y personería jurídica, pero no así en el sistema penal paraguayo. ¿Por qué? Porque Paraguay todavía no se ha ayornado a los sistemas de países digamos, de mayor desarrollo, como lo es España, por ejemplo, que sí ya tiene la responsabilidad penal de las personas jurídicas a través de la reforma del 31 bis. En Paraguay la responsabilidad es personalísima e intransferible a la persona
quien es en un caso responsable de la institución y o responsable del actuar precisamente en ese ámbito médico. El marco legal de la mala praxis tiene unas consecuencias de salud y para ello es primordial, como les digo, que se estudien los protocolos de acción. A nivel internacional, Paraguay también se ha adherido y ha adoptado la declaración de Lisboa de la Asociación de Médicos Mundial, que trae varias variables, varios principios fundamentales del paciente, porque al fin y al cabo son las declaraciones fundamentales de los derechos del paciente. Entonces, internacionalmente tenemos un control también de las circunstancias que deben ser protegidas por los responsables de este sistema, de la medicina. El derecho a la atención médica de buena calidad es uno de los derechos, unos principios fundamentales que debe regir para todas las personas. Sin discriminación, toda persona tiene derecho a los alcances médicos. Asimismo, las circunstancias cuando se debe elegir entre pacientes potenciales no debe existir discriminación alguna. Y eso rige para todo tipo de sector, privado o público. Derecho a la libertad de elección da un alcance al paciente de elegir el médico tratante, el instituto donde va a realizar el tratamiento y considerar también que sea público o privado. El derecho a la autodeterminación, un punto sumamente importante y que ha ingresado en discusión en numerosas resoluciones. ¿Por qué? Porque habla de la libre autodeterminación del paciente. Entonces aquí podríamos ingresar a la particularidad de aquellas personas que por su ideología no admiten ciertos tipos de tratamientos, que es una lucha, por más de que esté en riesgo su salud o la vida misma, consideran más fuerte el tema de la ideología religiosa, por ejemplo. El paciente inconsciente tiene derechos y principios fundamentales también a través de la Declaración de Lisboa. En este sentido, el médico debe, dice, invocar el control de la realización de las actuaciones si es que está inconsciente o incapacitado. Debe buscar la aceptación por medio de una representación legal del paciente. Pero existe una excepción, que es el padecimiento, es decir, el procedimiento contra la voluntad del paciente. Es el único caso en el que la declaración admite que el médico realice un tratamiento o un protocolo de acción en contra de la voluntad del paciente. Pero eso es excepcional. Y específicamente lo autoriza la ley y bajo los principios de la ética médica. Y ahí entra otra vez en tela de juicio la discusión de si la vida está en juego y el médico hace un juramento de salvaguardar la vida. Entonces podría entrar a hablar un poco, a hacer una tela de juicio con respecto a lo que había indicado anteriormente con el derecho a la autodeterminación. Ok, entonces existen varios otros derechos a través de esta declaración de Lisboa, como el derecho a la dignidad, que se proteja siempre la dignidad del paciente, el derecho a la asistencia religiosa, que en todo momento le debe ser permitido el compromiso religioso, respetando su ideología, y ello genera un poco un alcance del compromiso del médico tratante y de los institutos en sí. Posteriormente, es bueno hablar, como ya indiqué anteriormente, dentro del sistema penal, dentro del sistema judicial propiamente paraguayo, tenemos el fuero civil y el fuero penal. El fuero civil implica responsabilidad de esa acción desplegada y que acarrea daños y perjuicios. En el artículo 1833 del Código Procesal Civil establece justamente el que cometiese el acto ilícito está obligado a resarcir el daño. Ahora, lo particular es que en el Código Civil paraguayo, en su artículo 98, amplía la responsabilidad a las personas jurídicas a los efectos de resguardar el daño causado por los órganos competentes dentro del sistema de la medicina.
Ahora, en el sistema penal, en el fuero penal propiamente, en caso de que la persona afectada considere que el médico tratante incurrió en una acción descuidada y que merece responder por el ámbito del sistema penal, nuestra ley 1160/97, como ya les indiqué anteriormente, extiende tipos legales al efecto de hacer una comprensión y posteriormente subsunción a través ya de los órganos requirientes, órganos juzgadores, para buscar si existe o no un tipo legal que se adecue a la conducta que se está acusando. En el caso de mala praxis médica, si bien en el Código Penal paraguayo no existe un tipo penal concreto, como les dije, se castiga una conducta específica, así que se engloba, digamos, en una construcción legal para poder adecuar un poco la conducta del médico, ya que no existe así una cualidad especial en su acción. El legislador castiga la producción de un resultado lesivo para la salud y la vida, mediante ya sea conducta culposa o dolosas. Ahora, los hechos culposos, ¿cómo el sistema penal establece la aplicación del sistema, es decir, el control del sistema de culpabilidad? Sabemos que no existe el aspecto del elemento subjetivo volitivo, el querer, en las acciones culposas. Entonces, se deben estudiar a través de las acciones desplegadas si existió o no esa culpa o dolo en todo caso. En el artículo 107 del Código Penal paraguayo, en su parte especial, habla del homicidio culposo. Es un tipo legal que engloba el que realizase la acción culposa y de ello acarrea la muerte. Claro, culposo. Se castiga también la producción de la lesión culposa. La lesión culposa la encontramos en el artículo 113 de la ley penal en su parte especial. Pero existe una particularidad en este tipo legal. La lesión culposa del 113 debe ser entendida conforme a nuestro artículo 17 de la ley 1086/98, que es la norma procesal paraguaya, y en el artículo 17 está establecido la lesión culposa como de acción penal privada, es decir, ya no carga la competencia del Ministerio Público a su impulso procesal a la búsqueda de la verdad, sino ya es una instancia privada en el artículo 113. Es así que la construcción de los hechos punibles culposos relacionados con el ejercicio de la medicina se va construyendo con los demás tipos legales que sí tenemos en el sistema penal paraguayo. Pero existen otros tipos legales que también sirven de construcción a la actividad médica. Por ejemplo, tenemos el artículo 106 del Código Penal, que habla del homicidio motivado por súplica de la víctima. Pero es fundamental, ya que el tipo legal determina que debe exigirse que esa persona, quien ha suplicado la muerte, debe estar en un notable estado ya de, digamos, desprotección total de la vida, es decir, su bien jurídico protegido ya debe estar prácticamente ahí, ya más que perdida, digamos, o la salud misma ya esté totalmente agravante. Ello entonces implica que el móvil del autor, el activo en este caso podría ser el médico o enfermero, realice la acción como por el móvil de el móvil generoso compasivo, pero ello no implica la responsabilidad penal, es decir, no se le exime la responsabilidad penal por esa muerte por súplica. Recordemos el artículo 4 de la Constitución del Paraguay, que habla justamente de la vida. Pero tampoco debe confundirse con lo que establece el artículo 108 del Código Penal, que habla de el caso en el que se propicia a la acción de coadyuvar al paciente o a la víctima, en este caso, a la inducción
de, de la muerte, o en este caso sería la inducción de resguardarse él mismo a lo que denominamos como suicidio. Ahora bien, hay un punto muy discutido, principalmente por varios organismos, principalmente aquellos pro vida, que está tipificado dentro de nuestro artículo 109 del Código Penal en su parte especial, y tiene la terminología de aborto dentro del tipo legal, que no obstante en su inciso cuarto regula la muerte en estado de necesidad del parto. ¿Qué pasa con este tipo legal y qué implica ello? Que a través de la modificación por la 3440/08, dicho tipo legal establece un estado de justificación. Justifica entonces, lo cual exime de la antijuricidad del hecho al médico, cuando el riesgo de la vida de la gestante se encuentra en notable desproporción. Un tema muy discutido, sumamente discutido, tomando también en consideración nuestro artículo cuarto nuevamente, ¿verdad? Pero es la variable de dar muerte al feto cuando el riesgo de la madre esté notablemente dentro de el conocimiento del médico. Ahora, la omisión de auxilio. ¿Por qué hablo de la omisión de auxilio? Nosotros lo tenemos en el artículo 117 del Código Penal. Pero lo hablo porque aquí tenemos también, dentro de esa omisión a auxiliar a una persona, también se puede construir la conducta de un médico o de un enfermero a no auxiliarle a la persona que se encuentra en una determinada situación y que podría tener el riesgo de perder la vida o de tener la implicancia de una lesión más grave a su salud. El artículo de 119 de nuestra legislación penal paraguaya también hace un constructo con la terminología de abandono, en donde el autor coloca a la víctima, y podría susumirse ahí que el autor sea médico o personal de blanco, que coloca al paciente en un estado de desproporción considerable de la salud y de la vida, tomando en consideración el deber de cuidado. El deber de cuidado será fundamental porque ya justamente bajo su cuidado se da esa implicancia en la situación de peligro o el aumento del mismo. Casos comunes de negligencia se dan y se implican por el retraso o un error diagnóstico, apartarse de los protocolos de acción, falta de supervisión postoperatoria, no prestar asistencia sanitaria debida. Existen varias circunstancias que acarrean efectivamente que se pueda incurrir en una imprudencia o una negligencia. Pero aquí les quiero, después de esta breve introducción, lastimosamente no tenemos mucho tiempo para seguir abarcando, pero quiero ingresar a esta particularidad, porque se preguntarán, ¿y qué hacemos entonces como penalistas, como juristas, como conocedores del derecho? ¿Cuándo determinamos y cómo sabemos si la conducta desplegada por el médico realmente es culposa? Si dentro de esa culpa fue imprudente, fue negligente, realizó con impericia o no acató los deberes de cuidado. Les cuento lo que justamente algunos doctrinarios acá paraguayos sostienen, de que una de las tesis, la teoría conocida ya a través del doctor Klaus Roxin, la teoría de la imputación objetiva, que es una de las teorías que más se acercan a hacer el control efectivo sobre esa conducta del médico, a los efectos de saber si es que fue responsable o no. ¿Por qué digo esto? No debemos quedarnos con la famosa conditio sine qua non, es decir, si suprimimos mentalmente que el médico no realizó tal cirugía, no íbamos a tener resultado de muerte o daño en la salud. No, debemos ir más allá
y tomar un poco en consideración lo que justamente Claude Rossino determina con la teoría de imputación objetiva, que será muy relevante en algunas circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de mala praxis, cuando hablamos del ex artis, tenemos que saber que nosotros nos encontramos en una sociedad de riesgo. Estamos en una sociedad de riesgo. Y el mayor foco de riesgo se encuentra justamente en la medicina. El riesgo superior en todo se encuentra en la medicina. En la sociedad de riesgo se encuentra también el permiso del manejo. El manejar un vehículo, manejar una moto, implica un riesgo para la sociedad. Pero también existen pautas que deben determinarse para que así se entienda que no se buscó realmente un resultado. Lo mismo sucede con el foco de riesgo en la medicina. Sabemos que dentro de la teoría de imputación objetiva tenemos el riesgo permitido, que son, y se construye esto en la medicina, que son los tratamientos médicos, que podríamos decir son las operaciones, son riesgos permitidos. Ahora, lo que la teoría de imputación objetiva estudiará es si ese riesgo permitido fue aumentado, fue justamente violentado, si se aumentó el riesgo permitido. Y si ese aumento del riesgo permitido efectivamente conllevó al resultado de la lesión o la muerte del paciente. Otro punto de la teoría de imputación objetiva que hemos de tener en consideración en las sociedades de riesgos son la autopuesta en peligro. En la la legislación penal paraguaya justamente exime de responsabilidad al médico o al tratante cuando la persona paciente ha realizado el tratamiento o ha realizado una circunstancia médica por su propio consentimiento. Es por eso que comúnmente nos hacen firmar cuando ingresamos a un hospital, a un sanatorio, porque justamente se da esa autodeterminación de elegir llevar a cabo ese diagnóstico, ese tratamiento, esa cirugía. Es importante, eso es lo que le digo, el tema de la importancia de tomar aprecio de esta teoría de imputación objetiva. Podría salvaguardar varios juicios y que podrían dar luz a los hechos, este tipo de hechos culposos e imprudentes, en donde existen riesgos, como les dije, riesgos dentro de la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede comúnmente cuando llegamos a lo procesalmente hablando? Sabemos que en la etapa de juicio oral y público es el momento donde las pruebas, es decir, los elementos suficientes de convicción que llevó al Ministerio Público a solicitar la elevación a juicio y llegar a un juicio oral y público, es el momento procesal del juicio donde las mismas hablan. ¿Qué pasa cuando se da una cuestión así de lex artis? Evidentemente el jurista, por desconocer las cuestiones de lex artis, debe o necesita de un grupo de profesionales médicos que digan que efectivamente el profesional realizó o no tal conducta o deber de cuidado. Y ello es un problema porque comúnmente ocurre que los profesionales médicos son un gremio que se protegen, digamos, mutuamente, es un gremio muy cerrado y difícilmente existe cierto resultado a través de esos médicos de que se realizó o se desprotegió algún protocolo. Ya es una cuestión, como le dije, procesal de valoración, y ello ya el tribunal de sentencia deberá valorarlo bajo la sana crítica y el principio de logicidad. ¿Por qué les resalto esto? Es notoriamente evidente que en estos últimos años los medios de comunicación, medios de prensa, incentivan en demasía el resultado de las cuestiones judiciales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos lo que denominan algunos el sesgo cognitivo, el sesgo subjetivo.
Es decir, lo que vemos, creemos sin considerar realmente las circunstancias que deberán ser valoradas. Es decir, acusamos a un médico como ciudadanos sin antes saber realmente las circunstancias fácticas o los medios de prueba indicados. Y ello también ocurre cuando el tribunal de sentencia, que conforman personas, son personas que también tienen sentimientos, que se sienten también muchas veces coaccionados por los medios de prensa cuando ocurre que en un diario, en un periódico sacan de que niña muere por negligencia en sanatorio o por imprudencia de los médicos tratantes. Entonces realiza un foco de atención directamente a quien va a juzgar, y ahí es donde inicia la particularidad, esa particularidad de juzgamiento bajo la sana crítica racional del principio de lógica. Esto, señores, son cuestiones que se dan, tenemos mucho más para hablar. Tenemos que decir que dentro de lo que implica la especialidad médica, ello se ha ampliado bastante, cada vez, así como el derecho es dinámico, también la medicina lo es. Tenemos nuevos tratamientos, nuevos tipos de, digamos, cirugías, pero ¿saben lo que comúnmente más ocurre? Son con el tema de las cirugías estéticas. Y es aquí donde se da la particularidad de que ante la cirugía estética uno no entra convaleciente de salud. Sabemos que o es para retocar alguna arruga o algún cambio facial. Entonces, si de ello deviene posteriormente del ingreso a un tratamiento o a una operación de cirugía plástica y posteriormente cae en un resultado del daño a la salud, evidentemente tendrá una cierta relevancia la acción, ¿verdad? Nuevamente, como les digo, la implicancia ya deberá ser juzgada por los órganos competentes, y para ello considero que la teoría de imputación objetiva también coadyuvará a todos los organismos auxiliares de justicia. Lastimosamente tenemos un tiempo muy limitado, me encantaría seguir ampliando un poco el tema, tenemos mucho más de qué hablar, otras teorías un poco de qué indicar, hablar un poco más de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es un tema sumamente debatido hoy día en el sistema penal, principalmente paraguayo. Y bueno, es el momento en el que debo dar lugar a ciertas consultas que quisieran realizar como seguidores, y que me permitiré responder un poco en el tiempo que me toca, respetando también al siguiente disertante que se encuentra esperando que yo culmine. Mirando un poco algunas preguntas. Así es, Mónica Gavilanes, efectivamente, dentro de la sociedad de riesgo, la medicina es la que tiene mayor foco de riesgo, precisamente por las particularidades de la acción del médico. Es un tema sumamente delicado, reitero, vivimos en sociedades de riesgo, y ello implica varias cuestiones que se indican procesalmente que deben ser cuidadas por principios de legalidad. No condenar antes de que los elementos suficientes de valor hablen por sí y que se pueda realmente la tipicidad, la antijuricidad, la reprochabilidad y que conlleve la punibilidad. La teoría del delito es fundamental, para ello está, y no debemos llevar, digamos, todo lo que el sesgo cognitivo nos dice en algún momento de que el médico es culpable y es culpable. Señores, yo les agradezco la atención. Lastimosamente el tiempo ya se ha acabado, pues yo les exhorto que si quieren visitar también mi blog personal,
lo podrán encontrar en matiasgarcetepiris.blogspot.com. En ese blog personal podrán ingresar a ver varios artículos que suelo escribir, varios materiales que acerco a los alumnos. Si de por ahí les es de utilidad, ustedes los pueden descargar gratuitamente. Cualquier cosa, también estoy en la página de Facebook si tienen alguna consulta, y estoy abierto a cualquier otra cuestión que quieran seguir indagando. Al término de ello, igual estaré contestando en lo que pueda a los comentarios. Sin más que decir, me despido muy gratamente y agradezco a todos los participantes. Espero que sigan participando de este tipo de conferencias que algunos juristas hemos, digamos, apoyado, porque esto es fundamental para el sistema jurídico. Reitero, que todos los juristas latinoamericanos, principalmente de habla hispana, empecemos a detallar el sistema propio de cada uno, y así encontremos las variables y ver más adelante y presentar como propios ciudadanos reformas en los códigos penales y procesales penales, para ver un poco también los alcances del sistema penal, que si bien debemos respetar el principio de última ratio, el principio del derecho penal, también sabemos que el derecho penal muchas veces es el que mayor alcance tiene en algunas circunstancias propias de la sociedad. Nuevamente, muchas gracias, agradezco la atención. Tengan todos una excelente jornada.